Mundo desde el aire. Brasil. A continuación, la Bahía de Guanabara y Río de Janeiro. Nuestro viaje comienza en la fortaleza de Santa Cruz da Barra, la entrada a la Bahía de Guanabara. Al norte de la bahía encontramos Niterói y un futurista museo de arte diseñado por uno de los mejores arquitectos de Brasil. Más de 130 islas salpican la bahía. Paquetá es una de las más populares con sus 4.000 habitantes. Dominando la bahía, encontramos el macizo de la Serra dos Órgãos, la capital de la escalada de Brasil. Cruzando la bahía hasta Río, sobrevolaremos el exuberante Carnaval, un deslumbrante espectáculo de carrozas y disfraces. Al día siguiente, exploraremos Río con sus espléndidas playas y su animado centro de la ciudad. Y finalmente nos aproximaremos a la estatua gigantesca que también publicita donde nos encontramos. La representativa estatua del Cristo de Corcovado domina la bahía de Guanabara y una de las ciudades más inconfundibles del mundo. La bahía se descubrió el primer día del mes de enero de 1502, de donde proviene el nombre de esta ciudad de la costa sur, Río de Enero o Río de Janeiro. A la entrada del puerto vemos el impresionante Pan de Azúcar. Y al otro lado, adentrándose en la boca de la bahía, la formidable fortaleza de Santa Cruz da Barra. Construida en 1555, la fortaleza sirvió como línea de defensa de la ciudad de Río durante las épocas coloniales e imperiales. En el siglo XVIII, esta fortaleza exhibía 44 cañones, que podían desplegar un fuego cruzado junto a otros 3 fuertes de la bahía, haciendo de Guanabara una bahía impenetrable. Tras 400 años de servicio, esta fortaleza disparó sus cañones por última vez en 1955, pero la primera división de artillería del Ejército de Brasil sigue destacada aquí. La fortaleza ofrece visitas al centro cada hora y da la bienvenida a 2.000 visitantes al mes. La ciudad de Niterói se asienta al otro extremo de la bahía de Guanabara, frente a Río. Allí nos encontramos con el futurista Museo de Arte Contemporáneo de Niterói. Haciendo equilibrio en la ladera de una colina y con su silueta de platillo volante, este museo fue diseñado por el famoso arquitecto brasileño Oscar Niemeyer y fue inaugurado en 1996. Este museo cilíndrico tiene un diámetro de 50 metros. En su base se extiende una piscina de 817 metros cuadrados llamada Boa Viagem o Buen Viaje. Una rampa tapizada de rojo de 98 metros sale del edificio como una lengua, conduciendo a los visitantes al interior. Dentro, los grandes ventanales ofrecen vistas panorámicas de la bahía. El inconfundible diseño del museo ha hecho que la ciudad de Niterói sea visita obligada para cualquier turista. Los ferries viajan a diario entre Niterói y Río, transportando a trabajadores y a turistas. El viaje dura 20 minutos y hay servicio desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Es mejor que el turista evite las horas punta, ya que los ferries suelen estar abarrotados. El puente entre Río y Niterói es uno de los puentes de hormigón prensado más grandes del mundo y el único que cruza la bahía de Guanabara.
Con más de 13 kilómetros de longitud, se alza 72 metros sobre el nivel del mar para dejar paso a grandes navíos. Es muy transitado, sobre todo en hora punta. Unos 140.000 vehículos atraviesan el puente a diario. Muchos de los barcos que pasan bajo el puente son buques metaneros, camino a la central de gas natural licuado de la bahía. Esta instalación puede procesar 14 millones de metros cúbicos diarios de gas. Hay una terminal petrolera en 2 pequeñas islas donde los buques descargan a través de tuberías subterráneas que transfieren el petróleo a los depósitos en tierra. En el año 2001 se rompió una de las tuberías, liberando más de 1 millón de litros de crudo a la bahía, con resultados catastróficos. Se ha tardado en recuperar el hábitat de la zona 10 años. Más de 130 islas salpican este puerto natural. Una de ellas es la isla de Paquetá. Aunque pertenece al distrito de Río, está a un mundo de distancia de la gran ciudad. Aquí las bicis y los coches de caballos reemplazan a los vehículos motorizados. La isla tiene un encanto de otra época. A pesar de sus 1,2 kilómetros cuadrados, tiene unos 4.000 habitantes. La mayoría son familias con raíces en la isla desde hace generaciones. Hoy, la mayor fuente de ingresos de la isla es el turismo, ya que muchos viajeros desean explorar su patrimonio cultural, también conservado, o simplemente pasar un día tranquilo en la playa. En la cara norte de la bahía está el mosaico de la Mata Atlántica Central Fluminense, que comprende varias zonas naturales protegidas. Esta área protegida incluye 14 municipios como este de Mayé, en un extremo de la bahía. Está controlado por el Consejo Nacional Natural Atlántico de la Reserva de la Biosfera y hoy protege cerca de 300.000 hectáreas de bosque. Dominando la bahía de Guanabara está el Parque Nacional Serra dos Órgaos, la capital de la escalada del país. El nombre del parque se traduce como Sierra de los Órganos y se lo dieron a los colonos portugueses que pensaron que estos picos se asemejaban a los tubos de un órgano. El más famoso de estos picos recuerda a una mano izquierda apuntando al cielo y es conocido como el Dedo de Dios. Llamada en la zona el Dedo de Deus, esta cima fue declarada inescalable en su día, pero fue conquistada en 1912 por escaladores locales. Como se deduce por este típico atasco de tráfico brasileño, el parque es un lugar muy frecuentado los fines de semana. La noche cae sobre la bahía y la silueta de la montaña del Pan de Azúcar. Momento que aprovechamos para repostar antes de volver al centro del río y disfrutar de un espectáculo nocturno famoso en todo el mundo. Bajo la atenta mirada del Cristo de Corcovado, nos dirigimos al Sambódromo, un espacio construido para que miles de personas vean el que probablemente sea el carnaval más colorido del mundo. Bienvenidos a la fiesta más grande del planeta. El carnaval, tal como lo conocemos hoy, comenzó siendo una fiesta de la clase obrera en 1872. Pero a partir de los años 60 se convirtió en un evento famoso en todo el mundo. Gente de todos los rincones de la ciudad se reúne para compartir su festiva exuberancia. Un jolgorio que dura muchas horas y donde la competencia es feroz. Con decenas de miles de bailarines,
En un deslumbrante desfile de disfraces y carrozas, esta es la forma que tiene Río de gritar que la vida debe vivirse con pasión y alegría. Antes de explorar Río, debemos dejar paso a otros helicópteros que llevan al personal hasta las plataformas petrolíferas desde el aeropuerto de Jacarepagua. Fue reformado en 2007 para soportar la afluencia de viajeros al Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Frente a nosotros se alza el monolito de Pedra da Gávea, una de las mejores vistas del paisaje de Río. Los visitantes también disfrutan de las fragancias de los limoneros y los naranjales que crecen en sus bosques. Pedra da Gávea significa piedra de la gavia y fue bautizada así en 1501 por exploradores portugueses. Sus 842 metros eran el enclave ideal para vigilar el tráfico marítimo. La roca domina la playa de São Conrado. Estas colinas ofrecen zonas ideales para los aficionados al ala delta. Dominando esta próspera ciudad costera se encuentra la favela Rocinha, la barriada pobre más grande de Río. En su día asolada por el crimen y la delincuencia, recientes cambios en las fuerzas de orden público han hecho de Rocinha un lugar más seguro para sus 200.000 habitantes. Uno de los mejores ejemplos de la renovación de estos barrios es la favela Vidigal. El vecindario se reinventa ante las nuevas políticas policiales. Gracias a su espectacular ubicación, turistas europeos y norteamericanos van convirtiendo poco a poco esta favela en un floreciente centro turístico. Estos 2 kilómetros de arena blanca han sido inmortalizados por la popular canción que lleva su nombre, La chica de Ipanema. Contrariamente a lo que se piensa, esta canción, escrita en 1962, habla del barrio y también de la playa. Ipanema es uno de los lugares más caros de Río. Con la inversión privada han aparecido restaurantes, tiendas y hoteles de primera calidad. Pero es su playa mundialmente conocida la que atrae a surfistas y amantes del sol, que disfrutan a diario de su arena. Cada domingo, la carretera junto al paseo marítimo se cierra a los vehículos motorizados para que vecinos y turistas puedan montar en bici, patinar y disfrutar de un gran número de actividades en la playa. Se dice que Ipanema es la cuna de la bossa nova, uno de los estilos musicales brasileños más conocidos y que llegó a ser mundialmente apreciado en los 50 y los 60 con el éxito de la canción La chica de Ipanema. A espaldas de la playa está la laguna Rodrigo de Freitas. Plagada de apartamentos de lujo, esta laguna albergó las pruebas de remo y piragüismo de los Juegos Olímpicos de 2016. Aquí, el sonido de los cascos de los caballos resuena en el agua desde hace casi un siglo. Es el club de hóquei brasileiro, donde se celebra la carrera anual más prestigiosa, el Gran Premio de Brasil, competición que data de 1933. Río alberga también uno de los jardines tropicales más grandes del mundo. Situado en el Parque Nacional Tijuca, esta zona protegida tiene más de 5.500 especies de plantas, una muestra de la belleza de Brasil. En el extremo este de la playa de Ipanema se halla un pequeño saliente donde hay una fortaleza histórica, el Fuerte de Copacabana, que se acabó de construir en 1914. Aunque nunca vio mucha acción, fue el lugar de la Revuelta de los 18.
En 1922, una banda de 18 revolucionarios que controlaban el fuerte hicieron frente a 3.000 soldados. Hoy es una atracción turística muy frecuentada. El fuerte separa la playa de Ipanema de otra muy famosa e incluso puede que más popular, Copacabana. Con su bulliciosa playa de día y los ritmos que emanan de sus clubes al anochecer, esta franja de 3 kilómetros cuadrados llena de hoteles, restaurantes y apartamentos es digna de ver. Las propiedades más lujosas se encuentran en la Avenida Atlántica, que recorre la totalidad de los casi 4 kilómetros de playa. Aquí se celebra la mayor fiesta de la víspera de Navidad de Brasil, y todas sus calles se llenan de gente dispuesta a divertirse. Al final de Copacabana está uno de los monumentos naturales más característicos de Río, la montaña de Pan de Azúcar. La erosión de la roca a lo largo de millones de años dejó atrás este imponente pico de granito. Con diferencia, la mejor forma de admirar las vistas panorámicas de Río y la bahía es un viaje de 3 minutos hasta su cima en el teleférico. Las vistas desde aquí son imponentes. Más de 37 millones de visitantes han disfrutado de estas impactantes vistas desde su inauguración en 1912. Con espacio para 65 pasajeros, el teleférico de Pan de Azúcar es uno de los más seguros del mundo. La navegación, tanto a vela como a motor, son pasatiempos populares. Praia de Botafogo es una ensenada de la bahía que aloja varios clubes marítimos, así como un gran número de playas. En esta zona tuvieron lugar las competiciones de vela de los Juegos Olímpicos. Irónicamente, las zonas más pobres de Río suelen tener las mejores vistas a la bahía y ofrecen además una visión muy particular. En la ladera de la colina se encuentra la favela de Santa Marta. Muchos de sus edificios están pintados con colores llamativos, lo que le da a Santa Marta una identidad propia y un nuevo sentimiento de orgullo para los 6.000 habitantes de la favela. En el corazón de la ciudad se halla la zona norte, el distrito financiero y el centro histórico de Río. Se trata de una ciudad moderna, pero con una mezcla de estilos arquitectónicos. Una estructura sobresale del resto: la Catedral Metropolitana. La diócesis de San Sebastián se fundó en 1676, pero nunca tuvo catedral propia. Pasaron 300 años hasta que empezó su construcción, en 1964. Su estructura se eleva a 75 metros y puede alojar a 20.000 feligreses. Su diseño único homenajea el pasado indígena de la región. Junto a la catedral se alzan los arcos de Lapa, uno de los pocos vestigios de la época colonial. Estos arcos de 1750 fueron un acueducto en su día. Con una longitud de 270 metros, fueron después acondicionados para el uso del tranvía. Bajo los arcos y en la plaza colindante tiene lugar cada semana una fiesta callejera. Río acepta su identidad de ciudad moderna, pero junto a sus brillantes rascacielos hay más señales de su pasado. Esta estructura de estilo clásico es la sede de la Biblioteca Nacional, la mayor de Latinoamérica. Contiene más de 9 millones de ejemplares. Fundada en 1810, la biblioteca fue trasladada a su ubicación actual un siglo más tarde, en 1910. Otro impresionante recordatorio del pasado es el Teatro Municipal. Inspirado en la Ópera de París, muestra un diseño de estilo ecléctico, con columnas neoclásicas y el techo abovedado.
Su diseño salió a concurso antes de su construcción en 1909. En un giro inesperado, los ganadores del primer y segundo premio combinaron sus diseños para crear esta magnífica estructura, siendo en su día el teatro más caro fuera de Europa. El aeropuerto Santos Dumont, construido en la primera mitad del siglo XX y ubicado en los terrenos de un antiguo vertedero, fue el aeropuerto más transitado hasta los años 50. Debido a la escasa longitud de sus pistas, el aeropuerto suele atender vuelos regionales y es el preferido por los hombres de negocios. Gracias a los Juegos Olímpicos de 2016, Río ha disfrutado de atención internacional y los viajeros tienen multitud de lugares para explorar, incluyendo algunas de las iglesias históricas de Río, como este maravilloso ejemplo del siglo XVIII. Se decía que su reluciente campanario renovaba las esperanzas de los navegantes que llegaban a la ciudad. También pueden visitar la iglesia de San Francisco de la Penitencia. Se usó piedra caliza traída de Portugal para crear el revestimiento blanco de esta iglesia del siglo XVII. Sus constructores nunca hubieran imaginado su entorno actual. Frente a la bahía se encuentra el monasterio de San Bento, otro preciado lugar histórico. Fundado en 1590, se alza como un buen ejemplo de arquitectura colonial. La iglesia de la Candelaria fue erigida por mandato de un rico capitán que juró construirla tras sobrevivir a una peligrosa tormenta. En su día, esta vistosa obra de arte fue la iglesia más grande y opulenta del Brasil imperial. Nos dirigimos ahora al oeste de la ciudad, al Palacio Neoclásico de San Cristóbal. Fue construido por un rico comerciante portugués en 1803. Hoy alberga la institución científica más antigua de Brasil, el Museo Nacional, fundado en 1818. Está ubicado en el Parque Quinta da Boa Vista, que significa Parque de las Buenas Vistas, y tiene 155 metros cuadrados de jardines de estilo inglés. Al final del parque encontramos otro tipo de palacio, este dedicado a la búsqueda de la victoria. El estadio de Maracaná fue construido para el Mundial de Fútbol de 1950. En su día fue el estadio más grande del mundo. En este estadio caben 200.000 espectadores, el récord de asistencia a un partido de fútbol. El Maracaná sigue siendo el mayor estadio de Brasil y en 2014 volvió a ser sede de la final del Mundial de Fútbol. Su vecino más pequeño es el Gimnasio Maracanacinho. Se inauguró en 1954 y hoy es usado como pabellón polideportivo. Por fin llegamos a la enorme figura que se ha convertido en el símbolo de este lugar, la estatua del Cristo Redentor. Es uno de los monumentos más conocidos, así como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Con una altura de casi 40 metros, los brazos de la estatua tienen 28 metros de envergadura. El proyecto de este monumento se presentó por primera vez en 1850, pero no fue hasta los años 20 cuando volvió a generar interés. Una vez iniciada su construcción, tardó casi una década en completarse y en 1931 fue oficialmente presentada como la estatua Art Deco más grande del mundo. Durante casi 90 años, las manos extendidas de Cristo han dado la bienvenida a todo el que vive, trabaja y visita Río de Janeiro y la bahía de Guanabara.
Río es una de las ciudades más bellas y animadas del mundo y un lugar ideal para finalizar nuestro viaje.